Hola comunidad, mi nombre es Estela, tengo 58 años y vivo en Querétaro, en la colonia San Pedrito. Esta historia empezó una mañana de viernes, a mediados de octubre. No fue un día especial ni diferente. El cielo estaba nublado, hacía algo de frío y en la casa no se escuchaba ni un zumbido. Me levanté antes de que sonara el despertador. Aunque ya estoy jubilada desde hace un año, sigo despertando temprano. Fui enfermera por más de 30 años. El reloj marcaba las 6:14 de la mañana. Me acuerdo porque al pasar por la cocina lo vi, parpadeando como siempre. Caminé directo al baño, con la mente en blanco. No tenía hambre, ni prisa por nada, pero tampoco podía quedarme acostada. Desde que falleció Sergio, mi esposo, hace poco más de 2 meses, me la he pasado sobreviviendo los días. Intento ocuparme en cosas, mantengo limpio el jardín, voy al tianguis de Santa María los martes. A veces paso por la iglesia para dejar una veladora, pero no hay mucho que me devuelva la calma. Sin embargo, había algo que no podía tocar desde el día del velorio, el cuartito del fondo, donde él guardaba sus herramientas. No era un taller como tal, más bien un espacio improvisado que adaptó junto al lavadero. Era suyo. Ahí pasaba horas. Tenía su banco de trabajo, repisas, una lámpara colgante y hasta una radio vieja. Yo rara vez entraba, no porque me lo prohibiera, sino porque no tenía sentido. Era un desorden de cables, piezas, latas de grasa y cosas que no sé de dónde sacaba. Él decía que ahí arreglaba todo lo que nadie podía componer. Yo lo dejaba. Ese viernes decidí buscar un desarmador. El marco de la puerta del patio estaba flojo y recordé que Sergio tenía uno largo, de mango de madera. Según él, era el único que servía para esas cosas. Caminé hasta el fondo del pasillo, pasé junto al tanque de gas y empujé la puerta del cuarto. El olor fue lo primero que me golpeó. Aceite seco, madera vieja y humedad. Todo seguía igual, ni un objeto fuera de lugar. Las latas de clavos, los estuches abiertos, las herramientas oxidadas, incluso la taza que solía usar llena de tornillos pequeños. Me sentí rara al estar ahí, pero traté de enfocarme en buscar el desarmador. Abrí un cajón, luego otro, madera que crujía, frascos que sonaban al moverlos, y entonces lo vi. Arriba, en la última repisa de metal, había una caja de plástico negra. Estaba cerrada con cinta de electricista y cubierta de polvo. No tenía etiquetas. No era grande, apenas más ancha que una caja de zapatos, pero me llamó la atención porque nunca la había visto antes. Me subí a un banquito y la bajé con cuidado. El peso era raro, no tan pesada, pero con algo dentro que se movía y sonaba. La puse sobre la mesa, quité la cinta poco a poco. Al abrirla, sentí cómo el estómago se me apretaba de golpe. Había restos de velas rojas y negras, cortadas por la mitad, cuerdas trenzadas, una de color vino, otra negra, frascos con lo que parecía miel pegajosa y polvillos como canela, saquitos de tela con hierbas secas. Reconocí ruda, lavanda, algo que parecía romero, pero lo peor estaba al fondo. Una fotografía mía, vieja, maltratada, con alfileres cruzando los ojos y la boca. También había una imagen de Sergio y yo, abrazados en un viaje que hicimos hace años a Aguascalientes. Al reverso, con letra apretada y negra, se leía: te anulo, serás mía, no tendrás voluntad, ni palabras, ni ojos para otro. El cuerpo se me enfrió. Me senté en la misma silla del taller, sin poder apartar los ojos de esas palabras. No entendía nada, pero algo adentro de mí se quebró. Seguí sacando objetos, un mechón de cabello mío atado con hilo rojo, una de mis ligas viejas, una brocha de maquillaje rota que creía haber perdido hacía años. También había una vela completamente derretida, de color negro. Al fondo, doblado muchas veces, encontré un papel con manchas secas. Cuando lo abrí,
Estaba lleno de símbolos. No eran palabras normales. Algunas parecían en latín, otras eran solo figuras. Al verlas, sentí un mareo leve. No sabía qué significaban, pero no hacían falta traducciones para saber que no eran buenas. En ese momento recordé algo. Hace como 10 años, limpiando el closet, tiré un frasco que tenía un líquido espeso y oscuro. Le pregunté a Sergio qué era y me dijo que aceite para piezas. Yo lo vacié y lo tiré a la basura. Esa noche me gritó como nunca. Estaba fuera de sí. Me juró que no tocara sus cosas jamás. Pensé que exageraba, que tal vez estaba estresado por el trabajo, pero ahora todo tenía sentido. Ese frasco también formaba parte de esto. Tomé una bolsa de basura y metí todo: la caja, las fotos, las velas, los papeles. No podía dejarlo ahí. Cerré el cuarto con llave y me fui directo a la cocina. Me temblaban las manos. Dejé la bolsa sobre la mesa. Era como si cargara algo que me estaba absorbiendo por dentro. Ese mismo día decidí ir al mercado, no al de frutas, sino al otro, el que está detrás del puente, donde venden imágenes religiosas, hierbas y cosas para trabajos. Nunca había entrado ahí. Siempre lo evitaba, pero esta vez no había opción. Caminé entre los puestos, sin saber exactamente qué buscaba. El olor a incienso mezclado con humo me mareó un poco, hasta que una señora, sentada en un banquito, me miró de reojo y me dijo: «Lo que traes no es tuyo, es amarre viejo, pero sigue trabajando». No le había dicho nada. Me acerqué sin hablar y le mostré la bolsa. Sacó los objetos y los puso sobre su mesa. Uno por uno, los tocaba con cuidado. Sus ojos no se movían de las cosas. Me dijo que eso no era solo un amarre, era una manipulación profunda, un trabajo hecho para controlar completamente a una persona, que ese tipo de trabajos no se hacían por amor, sino por deseo de dominio total, que lo habían hecho hace años y que se mantenía vivo mientras los objetos existieran. Me explicó que no era casualidad que yo hubiera terminado con Sergio, que no era normal que me hubiera enamorado de alguien que al principio ni me interesaba. Me dijo que probablemente él me trabajó desde que nos conocimos, y tenía razón. A Sergio lo conocí en un curso de capacitación en Toluca. Yo tenía otra pareja en ese entonces, pero Sergio fue metiéndose poco a poco. Regalos, llamadas, favores. Un día, simplemente ya andábamos. Nunca entendí cómo pasó. La señora me pidió que llevara una limpia y que quemara todo, pero antes necesitaba ver si yo realmente quería romper ese lazo, porque muchos trabajos no se quiebran si una parte aún lo sostiene. Le dije que sí. Ya no me quedaban dudas. Esa misma tarde regresé a la casa con una lista que me dio la señora del mercado. Me pidió 3 veladoras blancas, una de ruda, un huevo de gallina sin refrigerar y unas tijeras viejas que solo yo hubiera usado. También necesitaba fotos recientes mías y de mis hijos. No entendí por qué, pero no pregunté. Dijo que esa noche empezaría la limpia y que debía tener todo preparado antes del anochecer. Pasé al mercado a comprar lo que faltaba. Conseguí todo menos las tijeras, pero al llegar a la casa recordé que tenía unas en el costurero que usaba mi madre. Ya estaban viejas, oxidadas, perfectas. Esa noche encendí las veladoras y las dejé frente a la caja, que todavía no me atrevía a abrir de nuevo. No podía dormir. Me dolía la cabeza. Sentía los ojos pesados. Me levantaba al baño cada rato. Sentía que alguien respiraba cerca, aunque no hubiera nadie. Al día siguiente, llevé todo de vuelta con la señora del mercado. Revisó los objetos y me pidió que regresara una semana después. Dijo que haría el trabajo sin que yo estuviera presente. Mientras tanto, debía mantenerme tranquila, no tocar la caja, y si sentía cosas extrañas, debía anotar la hora exacta. Esa semana fue pesada. Empecé a tener sueños raros. Soñaba que caminaba en un lugar oscuro, sin poder ver más allá de mis pies. Escuchaba la voz de Sergio, pero no lo veía.
Me despertaba con los brazos entumidos, el estómago revuelto. Una noche, la puerta del cuarto del fondo se abrió sola. Lo juro, no había viento, ni ventanas abiertas. Estaba cerrada con seguro, pero amaneció entreabierta. La cerré sin mirar adentro. Cuando volví al mercado, la señora ya me esperaba. Tenía la caja cubierta con un trapo blanco. Me dijo que había hecho lo que pudo, pero que el trabajo era antiguo, profundo, hecho con intención de permanecer. Me advirtió que no todo se iría de inmediato, que el alma se había amarrado por años y que ahora tenía que aprender a caminar sola, sin ese hilo invisible. Me dio una bolsa con hierbas, un jabón especial y una botella con un líquido marrón. Me explicó que debía bañarme con eso durante 7 días, sin hablar con nadie después de hacerlo. Cumplí todo al pie de la letra. El primer baño me dejó agotada. El segundo me hizo llorar sin razón. Al cuarto día, sentí como si alguien me empujara mientras me enjabonaba. No vi nada, pero casi me caigo. Después del 7º día, algo empezó a cambiar. El ambiente en la casa se volvió más ligero. El cuarto del fondo ya no olía igual. Dormía mejor. Pero esa calma no duró. Una tarde, mientras barría el patio, sonó mi celular. Era un número desconocido. Contesté. Del otro lado, una voz de hombre preguntó por Sergio. Le respondí que había fallecido. Hubo una pausa larga. Luego dijo, «Soy su hijo». No entendí. Pensé que era una broma, pero el hombre siguió hablando. Me dijo su nombre, mencionó a su madre, una mujer llamada Norma que vivía en Salamanca. Dijo que había encontrado el acta de nacimiento donde Sergio aparecía como su padre, que apenas se había enterado de su muerte y que quería hablar sobre lo que le correspondía. Le colgué. Me temblaban las manos. No quise pensar. Caminé directo a la habitación. Cerré la puerta y me senté en la cama. Respiré hondo. Recordé que la señora del mercado había mencionado que los lazos no siempre se cortaban por completo, que a veces se liberaba una cosa y se desataban otras. No pasaron ni 2 días cuando tocaron la puerta. Eran él y su madre. Venían en persona. No los esperaba. Me tomaron por sorpresa. Estaban parados frente a la reja. Ella con cara de enojo, él con un sobre en la mano. Me dijeron que venían a hablar de la herencia, que el muchacho también era hijo de Sergio y que, por ley, tenía derecho. No quise abrirles. Hablamos desde la reja. Me exigieron una parte de la casa, del coche, de las cuentas. Dijeron que tenían pruebas, que lo resolverían por la vía legal si era necesario. Esa noche no pude cenar. Me dolía el pecho. No sabía qué hacer. Me daba miedo que aparecieran de nuevo. Llamé a una abogada que me había recomendado mi comadre. Le expliqué todo. Ella fue clara. Si el muchacho demostraba la paternidad, tenía los mismos derechos que mis hijos, que no importaba que fuera fuera del matrimonio. Con apellido y acta, podía pelear. Le conté que la casa la habíamos comprado con el dinero que mis papás nos prestaron, que el coche lo pagamos entre los dos, que muchas cosas estaban a nombre de Sergio, pero yo también aporté. Me pidió que buscara recibos, papeles, transferencias. Empecé a reunir todo. Durante días me la pasé revisando sobres, carpetas, facturas viejas. Encontré comprobantes de depósito de mi cuenta, papeles firmados por mis papás, hasta mensajes impresos donde hablábamos de los pagos. Pero mientras armaba todo, empezaron a pasar cosas. Se fundían los focos, los apagadores tronaban, el agua del baño salía con olor raro. Una noche, se me apagó el coche a mitad de la calle, sin explicación. Otra, desperté con el brazo morado, como si alguien me lo hubiera apretado mientras dormía. Volví con la señora del mercado. Le conté lo que estaba pasando. Apenas me vio. Me dijo que no venía sola, que traía una sombra pegada. Revisó mis cosas. Me hizo oler un ramo de albahaca y se puso a rezar en voz baja. Luego me miró y me dijo que la madre del muchacho me había trabajado,
que era un ataque, no como el de Sergio, que fue de atadura, sino de daño directo, que estaba hecho con rabia. Me explicó que los síntomas eran claros: fatiga, golpes sin razón, alteraciones en la casa. Me preguntó si mis hijos también habían sentido cosas. No lo sabía. Les llamé ese mismo día. Mi hijo mayor me dijo que últimamente se había sentido raro, dolor de cabeza, insomnio. El menor, que vivía con él, también había tenido sueños pesados y se despertaba cansado. No me lo habían dicho por no preocuparme. Regresé al mercado con fotos recientes de ambos. La señora las necesitaba para protegerlos. Me preparó una limpia para cada uno. Me dio instrucciones claras. Debían colgar un listón rojo detrás de la puerta y llevar una bolsita con salvia seca en la mochila. También me pidió los datos del muchacho que había venido a exigir la herencia. Yo ya los tenía. En el sobre que trajo venía una copia de su acta de nacimiento. Ahí venía todo: nombre, fecha y hasta la hora en que nació. Le entregué el papel sin decir nada. La señora lo guardó en una caja de madera y me dijo que lo que iba a hacer no era venganza, sino defensa, que el daño regresaría a donde salió. Esa fue la última vez que la vi. Los días siguientes, las cosas cambiaron. Las luces dejaron de parpadear. Dormía sin sobresaltos. No me llamaron más. No volvieron a tocar la puerta. Ni una palabra. Ni un mensaje. Silencio total. Pasaron varios días en calma. Después de todo lo que había vivido, ese silencio me parecía extraño. Pero no me quejaba. Mis hijos ya no se sentían mal, según me dijeron por llamada. Yo también dormía mejor. Ya no me dolía la cabeza, no soñaba cosas raras, y el cuarto del fondo dejó de tener ese olor pesado. Aproveché para seguir con los trámites legales. Mi abogada me ayudó a armar el expediente. Reunimos comprobantes de compra, estados de cuenta, papeles firmados por mis papás donde constaba que el dinero para la casa había salido de ellos. También teníamos registros de transferencias que yo misma hice desde mi cuenta cuando compramos el coche. Todo eso iba a servir si el supuesto hijo de Sergio intentaba meter una demanda. Mientras organizábamos los documentos, recibí una carta por debajo de la puerta. No tenía remitente, ni estampilla, solo un sobre blanco con mi nombre escrito a mano. Adentro había una copia de la partida de nacimiento del muchacho y una nota con letras recortadas de revista que decía: «Esto no ha terminado. No se la mostré a nadie. La quemé en el fregadero y la enjuagué. No podía darles entrada otra vez». Me mantuve en lo mío, sin responder, sin buscar contacto. Pero una tarde, justo cuando pensaba que todo iba en camino a estabilizarse, el interfono de la reja sonó. Me asomé por la ventana y ahí estaban otra vez, el muchacho y su madre. No hablaban, solo estaban parados, como si esperaran algo. No bajé. Esperé en silencio, detrás de la cortina, hasta que se fueron. Esa noche fue distinta. Me desperté a las 3:30 de la madrugada con el sonido de un vidrio tronando. Corrí a la sala. Una de las ventanas estaba cuarteada desde adentro. No había piedras, no había golpes visibles. Era como si se hubiera partido sola. Me puse a rezar. Ya no sabía si era cosa física o algo más. Al día siguiente me comuniqué con la señora del mercado, pero su puesto estaba cerrado. Pregunté en los alrededores y me dijeron que no la habían visto en días, que se había ido a trabajar algo fuerte en Veracruz. Me sentí sola. Sabía que no podía depender de ella, pero me había dado cierta tranquilidad. Sin saber qué hacer, volví a prender las veladoras y me quedé en vela con la radio encendida. Una semana después, el abogado del muchacho presentó formalmente una solicitud para revisar el patrimonio. Nos llegó una notificación. Mi abogada ya lo esperaba. Me explicó que tendríamos que responder con documentos, y si el juez lo aceptaba,
Habría una audiencia para determinar la repartición. Aunque teníamos pruebas, no era seguro que saliera a nuestro favor. Ella me dijo que mientras no hubiera testamento, los hijos reconocidos por la ley tendrían derechos iguales. Fue ahí cuando se me vino todo encima. Saber que una persona que nunca vi en mi vida podía quitarle a mis hijos algo que les correspondía, algo que construimos con años de sacrificio. Me revolvía el estómago. Me sentía burlada, impotente, pero no pensaba quedarme cruzada de brazos. Esa noche, mientras barría el patio, encontré algo raro junto al macetero. Era una bolsita de tela negra, amarrada con hilo rojo. Al tocarla, me ardió la mano. La abrí con cuidado. Tenía tierra, un pedazo de papel con mi nombre y un alfiler oxidado. No estaba ahí antes. Alguien la dejó. Esa fue la señal de que el problema no había terminado. El ataque seguía. Al día siguiente me desperté con fiebre. Me dolían los huesos, como si hubiera cargado costales. Fui al médico y me dijeron que no era nada grave, que podía ser una infección viral. Me dieron medicamento, pero no mejoraba. Al contrario, empecé a vomitar todo lo que comía. Me dolían los dientes y tenía moretones que no recordaba haberme hecho. Mi hijo mayor vino a verme el fin de semana. Al verme tan decaída, quiso llevarme al hospital, pero me negué. Sabía que no era algo que se curara con suero. Le conté solo una parte. Le dije que alguien quería hacernos daño, que tuvieran cuidado. No quise cargarlo con todo. Me abrazó fuerte. Me prometió que estarían atentos. Al día siguiente, me dejó una nota en la cocina. Nosotros te cuidamos, mamá. Pero yo sabía que había cosas que no se veían. Busqué otra curandera. No podía quedarme esperando a que la anterior regresara. Fui al cerro del cimatario, donde hay una mujer mayor que atiende en su casa. Me recibió con recelo, pero cuando vio el contenido de la bolsita negra, su rostro cambió. Me hizo pasar y preparó una limpia con huevo, alcohol y alcanfor. Me pidió que no abriera la boca mientras lo hacía. Al terminar, me mostró el huevo. Tenía hilos rojos, burbujas grandes y una figura como de cara. Me dijo que era un trabajo de entierro, que me querían debilitar poco a poco, para que no pudiera luchar, ni legal ni espiritualmente. Me dio una serie de baños con plantas, preparados con agua de lluvia. Me dijo que tenía que mantener la casa cerrada, no dejar entrar a nadie que viniera con mala intención, y sobre todo, no tocar objetos que aparecieran de la nada. También me entregó una cadena con una medalla bendecida y me pidió que la usara todo el tiempo, incluso al dormir. A partir de entonces empecé a mejorar, no de golpe, pero me sentía con más fuerza. Los vómitos cesaron, la fiebre bajó, los moretones tardaron en irse, pero ya no salían nuevos. Me mantenía ocupada, en silencio. No salía más que a lo necesario. La abogada seguía el proceso. El muchacho y su madre no volvieron a aparecer en persona, pero sabíamos que seguirían presionando por la vía legal. Una tarde, recibimos la fecha de audiencia. Sería en 2 semanas. La abogada me explicó que el juez evaluaría los documentos, pero también escucharía a ambas partes. Era posible que nos citara a los 3, a mí y a los 2 hijos legítimos, y a él, como hijo por acta. Debíamos estar preparados. Mis hijos estaban furiosos, pero tranquilos. Me prometieron que iban a estar conmigo, que no me dejarían sola. Preparé todo lo necesario, copias de recibos, actas, papeles firmados por mis padres, incluso un cuaderno viejo donde tenía anotados los pagos mensuales que hacíamos desde el 2004. Cada línea era un recuerdo, cada número una prueba del esfuerzo. Pero conforme se acercaba la fecha, empezaron de nuevo las señales. Una noche se apagaron todas las luces de la casa al mismo tiempo. Al día siguiente, amaneció un gallo muerto en el jardín delantero. No teníamos gallos, ni vecinos con corral. Lo enterré en silencio. No tenía sentido llamar a nadie.
Sabía de dónde venía. Volví con la señora del cimatario. Le conté lo que había pasado. Me miró en silencio. Luego me entregó un frasco con un líquido espeso y oscuro. Me dijo que era protección, que debía poner unas gotas en los marcos de las puertas y ventanas antes del juicio. También me pidió que llevara una rama de pirul en el bolso el día de la audiencia. No importaba lo que dijeran los demás. Esa rama era mi escudo. No discutí. Hice todo lo que me pidió. Esa semana me dediqué a reforzar la casa. Limpiezas, veladoras, oraciones. Me sentía lista. No porque no tuviera miedo, sino porque ya había pasado por lo peor. El día de la audiencia llegó. Me levanté antes del amanecer. Me vestí sin prisa, con ropa sobria. En el bolso puse la carpeta con todos los documentos y la rama de pirul que me dio la señora del cimatario. Antes de salir, rocié el líquido oscuro en las entradas, tal como me indicó. Toqué la puerta principal con la palma abierta. Cerré los ojos y salí sin mirar atrás. Mis hijos ya estaban afuera. Nos fuimos juntos al juzgado civil que está en la zona centro, por Avenida Universidad. El camino fue en silencio. Nadie dijo nada, pero yo sentía el corazón golpeando en el pecho con cada semáforo. Cuando llegamos, ya estaba ahí el otro muchacho, acompañado de su madre y un abogado que ni me quiso ver a la cara. Nos sentaron en lados opuestos. El salón olía a desinfectante y papeles viejos. El juez no tardó en entrar. Era un hombre serio, con voz seca. Leyó los documentos, pidió nuestras identificaciones, revisó cada dato con calma. Luego comenzó la audiencia. Mi abogada fue clara. Explicó que la propiedad se construyó con aportaciones mías y de mis padres. Mostró recibos, transferencias, declaraciones firmadas. El otro abogado también habló. Presentó la partida de nacimiento del muchacho, donde aparecía el nombre de Sergio como padre legal. Argumentó que tenía derecho, como hijo reconocido, a una parte justa de la herencia. Yo no dije nada. Me mantuve sentada, con las manos apretadas sobre el bolso. La rama de pirul me pinchaba los dedos, pero no la solté. En algún momento, el juez pidió escuchar a los herederos directos. Mis hijos hablaron. Dijeron que no conocían al otro, que jamás escucharon su nombre, que Sergio nunca mencionó su existencia. Dijeron que si hubiera sido parte de la familia, se habría hecho presente en vida, no después de muerto. El otro muchacho solo bajó la cabeza, no dijo mucho, parecía tenso. Su madre, en cambio, no paraba de murmurarle cosas al oído. En un momento, el juez le pidió que se callara. Ella se cruzó de brazos y giró los ojos, pero obedeció. La audiencia duró casi 3 horas. Al final, el juez dijo que revisaría todo con detalle, que la decisión se nos notificaría en unos días. Salimos del juzgado con el cuerpo entumido. El aire afuera estaba caliente, pero yo sentía frío. Esa noche fue una de las más pesadas. Soñé que Sergio estaba sentado en la cocina, con la cara cubierta de ceniza. Me hablaba, pero no podía entenderle. Al despertar, el foco del baño estaba prendido, aunque lo había dejado apagado. Fui hasta la cocina. Todo estaba en su lugar, pero sentía una presencia. Pasaron 5 días sin noticias. Luego, llegó la notificación oficial. El juez falló a favor de dividir el patrimonio en 3 partes iguales. Yo, como cónyuge sobreviviente, recibiría 1/3. El resto se repartiría entre los hijos reconocidos legalmente. Eso incluía al otro muchacho. Sentí que me rompía por dentro. No por el dinero. Era por lo que significaba. Era como si me hubieran quitado algo que me costó toda una vida. Lloré en silencio esa noche, sin que mis hijos me vieran. No era justo, pero era legal, y eso no se podía cambiar. Mi abogada me aconsejó no pelear más. Dijo que podríamos negociar, tal vez ofrecerle una compensación menor a cambio de que renunciara al resto. Me negué.
No quería sentarme frente a esa mujer otra vez, así que acepté lo que dictó el juez. Solo puse una condición: que la casa no se vendiera, que se me dejara a mí y que la parte del muchacho se pagara con otros bienes. Fue complicado, pero se logró. Firmamos papeles, cerramos cuentas, vendimos el coche y un terreno que teníamos en Tequisquiapan. Con eso se cubrió su parte. Se llevó su dinero y no volvió a aparecer. Ni una llamada, ni una carta, nada. La madre tampoco, como si nunca hubieran existido. Pensé que todo había terminado ahí, que por fin podía volver a respirar. Un mes después de todo eso, mi hijo menor empezó a sentirse mal. Tenía dolores de cabeza intensos, fatiga, se le dormían los brazos. Lo llevamos con un neurólogo. No encontraron nada anormal. Le hicieron análisis, tomografías. Todo estaba bien, pero él seguía empeorando. Al cabo de una semana, ya no podía levantarse solo. Volví con la señora del cimatario. Me recibió en la cocina de su casa. Le conté todo, desde el juicio hasta la enfermedad de mi hijo. Ella cerró los ojos y me dijo que el trabajo no venía de la madre, sino del mismo muchacho, que después de perder hizo un nuevo encargo, dirigido no a mí, sino a uno de los míos, que el odio se había desviado. Me preparó un baño con ramas amargas, cáscara de ajo, alumbre y aguardiente. Me dijo que debía bañar a mi hijo con eso, aun si él no quería, que el cuerpo iba a rechazarlo, pero que tenía que resistir. Me advirtió que después de eso, algo fuerte iba a pasar. Esa noche lo convencí. Le expliqué solo una parte. No podía cargarlo con todo. Lo ayudé a entrar al baño. Le vertí el agua con cuidado. A los pocos minutos empezó a sudar. Le dolía la espalda. Decía que sentía un ardor en el pecho. Aguantó. Al terminar, se quedó dormido. A las 3 de la mañana, se escuchó un grito desde el patio. Corrí a ver. Todo estaba oscuro. Pero en el cemento, justo frente al lavadero, había una cruz dibujada con tierra negra. Alrededor, marcas de pisadas descalzas. Nadie pudo haber entrado. Teníamos reja cerrada, candado en la puerta. El siguiente día, mi hijo amaneció mejor. Pudo levantarse sin ayuda. Desayunó. Caminó lento, pero ya no se quejaba. Los dolores bajaron. A los 2 días, ya podía salir al jardín. No fue inmediato, pero mejoraba. Volví a sellar la casa. Limpiezas, incienso, hierbas quemadas. Dejé atrás el miedo, no porque no sintiera, sino porque ya no lo alimentaba. Cerré el cuarto del fondo con llave y mandé a hacer una barda para cubrir esa parte. Nadie entra ahí ahora, nadie lo necesita. Hoy, mis hijos ya están bien. Trabajan, estudian, van y vienen. La casa volvió a la calma. A veces se sienten pequeñas cosas, pasos leves, puertas que se mueven solas, sombras en la cocina. Pero no son como antes, no dañan, solo pasan. Nunca más volví a saber del muchacho ni de su madre. No supe si se fueron, si siguen vivos, si alguien les regresó lo que enviaron. No quiero saberlo, no pienso buscar. Algunas cosas deben quedarse cerradas. Y si me preguntas si me arrepiento de haber abierto esa caja en el cuarto del fondo, te diría que no, porque lo que no se enfrenta, se queda. Yo no tuve elección. Era eso, o dejar que todo se viniera abajo.